Sí. El día de hoy el tema es desarrollo sexual diferente, un enfoque clínico con base genética. Tenemos una gran invitada, una mexicana muy querida por el Hospital Infantil de México, es la doctora Alejandra Reyes. Ella es médica especialista en genética clínica, con más de 10 años en experiencia en el diagnóstico e investigación de enfermedades genéticas raras, en particular de el desarrollo sexual diferente. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Análisis Genéticos Centogene en Alemania, donde se desempeña como jefe del equipo de expertos médicos y coordina la evaluación clínica y genómica de casos complejos. Realizó la especialidad de genética clínica y una maestría en investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México y fue genetista clínica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Cuenta con una trayectoria en investigación translacional con publicaciones en revistas científicas internacionales en el área del desarrollo sexual humano. Además, ha participado activamente en la formación académica de residentes y estudiantes de ciencias de la salud. Bueno, con ustedes, la doctora Alejandra Reyes. Muchas gracias. Adelante. Voy a compartir mi pantalla. Y creo que ahora ya pueden ver todos la Perfecto. pantalla. Perfecto. Sí. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Para mí siempre es un gusto hablar de este tema. Es un tema que en lo personal es uno de los temas que más interesantes se me hacen, mis favoritos. Así que bueno, espero que a ustedes también se les haga muy interesante. Cualquier duda, cualquier pregunta, a pesar de que al final tenemos una sesión de preguntas, pero con toda confianza me pueden interrumpir si en algún momento algo no queda claro o cualquier comentario que quieran hacer. Y bueno, esta plática, a pesar de que sí voy a hablar un poco de genes y de cromosomas, el objetivo es dar claves para la evaluación y sobre todo para la toma de decisiones en neurología pediátrica al respecto de los pacientes con un desarrollo sexual diferente. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Son proporcionar las herramientas prácticas, que era lo que les comentaba, para la evaluación de pacientes con desarrollo sexual diferente, identificar los escenarios clínicos más frecuentes, sobre todo aquellos que van a encontrarse los urólogos pediatras, e integrar estas bases genéticas, estos hallazgos genéticos con la toma de decisiones clínicas. Este es uno de los temas interesantes porque lo que vamos encontrando genético, paciente, lo que vamos encontrando. Y esa es otra cosa que también, pues sí, quedarte solo no es lo mismo que estar con algo más. Sí. Ya, le puede Por seguir. favor, Ale, activa tu audio, porfa, porque se nos cortó ahí. Gracias. Creo que ahora sí. Ale, ahí estamos ya. Ahí está, ahí está. Y otra vez ven mi pantalla. Sí, perfecto. Ok. Y como último objetivo es, como les comentaba, ver cómo se integran las bases genéticas junto con los hallazgos de otras especialidades para la toma de decisiones clínicas. Y la primera pregunta tal vez sería, ¿qué ocurre el desarrollo sexual diferente? Y para hablar de un desarrollo sexual diferente, tendríamos que empezar a hablar por un desarrollo sexual típico, lo que generalmente ocurre o lo que ocurre en la mayoría de los casos. ¿Qué es el desarrollo sexual? El desarrollo sexual es un proceso biológico que es altamente regulado, inicia a las 5 semanas de gestación y es un proceso muy interesante porque a partir de la gónada bipotencial, a partir de una gónada bipotencial de una misma estructura, dependiendo de los genes que se prendan o los genes que se silencien, va a depender la formación de dos órganos completamente distintos. A partir de exactamente la misma gónada podemos dar lugar
a un testículo con una estructura completamente diferente, con funciones completamente diferentes. Y si se prenden otro tipo de genes, entonces de la misma estructura se va a dar lugar al ovario. Este es un proceso biológico en el cual se requiere un control genético preciso, exacto, y como les comentaba, es importante para el desarrollo sexual típico y también para una función reproductiva adecuada en la vida adulta. Y aquí quiero hacer una pausa porque durante toda la plática me voy a enfocar en el desarrollo sexual y quiero hacer la diferencia con el sexo embriológico y con el género. El género, si lo buscamos en la definición por la OMS, es el concepto social que conforma los comportamientos, actividades, expectativas y oportunidades de hombres y mujeres. Es decir, es un término sociocultural. Y como términos socioculturales, esas características van a variar a través de las sociedades y pueden evolucionar con el tiempo. El género, aunque está muy relacionado con el desarrollo sexual, es un tema completamente aparte y en esta plática me voy a centrar en el desarrollo sexual solamente. Este desarrollo sexual que les platicaba que es este proceso biológico donde a partir de estructuras potenciales vamos a dar lugar a genitales internos y externos masculinos o femeninos, empieza alrededor de la 5ª semana de gestación y lo podemos dividir para fines prácticos y académicos en 3 estadios. El estadio indiferenciado, después sigue la determinación sexual y finalmente la diferenciación sexual. Estos son los 3 estadios del desarrollo sexual. Es importante mencionar que esto es desde el punto de vista, esta división se hace desde el punto de vista académico, pero que en la actualidad sabemos que estos 3 estadios no están completamente separados, sino que se sobrelapan el uno con el otro. Esta es otra vez, son las 3 etapas. En el estado indiferenciado, como veíamos en la imagen previa, vamos a tener estructuras completamente iguales en los embriones XX y XY. En esta etapa de la gestación, lo único que nos va a poder hacer diferenciar a un feto XX de un feto XY van a ser exactamente eso, los cromosomas. ¿Por qué? Porque las gónadas van a ser gónadas bipotenciales. El feto va a tener tanto estructuras mullerianas como wolffianas y los genitales externos también van a ser estructuras indiferenciadas. Posteriormente, la determinación sexual es la decisión donde esa gónada bipotencial se va a comprometer para formar ya sea el testículo o un ovario. Y esto va a estar influenciado particularmente por genes. Lo que les platicaba, depende de qué genes se prenden y de qué genes se silencien, es lo que va a dar lugar a que de esta gónada bipotencial se forme un testículo o un ovario. Después de la determinación sexual, tenemos la diferenciación sexual. En el proceso de diferenciación sexual, una vez que el testículo o el ovario se formó, va a pasar la diferenciación sexual, que es cuando, dependiendo de qué gónada se haya formado y la presencia o ausencia de hormonas, se va a dar el desarrollo fenotípico, es decir, de los genitales internos y externos. Este proceso va a estar dado principalmente por la presencia o la ausencia de las hormonas. Aquí es cuando me voy a meter un poco con los genes y cromosomas. Les prometo que solo voy a hablar de manera muy breve de esto. Y solamente como recordatorio, los genes son las instrucciones que nos heredan papá y mamá. Tenemos genes o instrucciones para todo, que nos dicen desde cómo se va a formar el cabello hasta cómo se va a formar la punta del pie. Como tenemos miles y miles de genes o instrucciones, estos genes o instrucciones se tienen que compactar, se tienen que guardar en algún lugar. Y la estructura en donde se compactan o donde se guardan se llaman cromosomas. Y estos cromosomas los ubicamos en el núcleo de la célula. Entonces, de manera general, el gen son las instrucciones y los cromosomas son los estuches donde estos genes o instrucciones se guardan. Como muy bien sabemos, mamá nos va a dar 23 cromosomas en el óvulo, papá 23 cromosomas en el espermatozoide, y de esta manera vamos a tener un individuo con 46 cromosomas. Este es un estudio de un cariotipo, en donde vemos que, por ejemplo, del cromosoma del estuche 1 tenemos 2, porque uno no los heredó papá, otro mamá, del 2 también tenemos
2, porque uno nos hereda mamá y papá, y así sucesivamente. Del 1 al 22 somos iguales generalmente hombres y mujeres. Lo que nos hace diferentes es el último par de estuches o de cromosomas. Generalmente las mujeres tenemos 2 cromosomas X y por eso somos XX, y los varones generalmente tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Eso es lo que a nivel de cromosomas y a nivel de genes es lo que nos hace diferentes. Y vamos en el desarrollo sexual, en la parte de la segunda etapa, que es la decisión de si esa gónada bipotencial se va a convertir en ovario o testículo. Y les platicaba que va a depender de los genes que se prendan. Generalmente los varones, como les decía, tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. La importancia del cromosoma Y es que ahí va a estar guardado el gen o la instrucción CRY. ¿Qué es lo que pasa? La gónada bipotencial, si hay este cromosoma Y con el SRY, este gen SRY va a dar la instrucción de prender distintos genes. En la actualidad sabemos que SRY prende a SOX9, activa a SOX9, y este SOX9 le dice a otros genes que también se activen, y lo que va a ocasionar es que las células de Sertoli sean las primeras en las que se diferencien. Posteriormente, las células de Sertoli van a estar encargadas de formar hormonas, una hormona importante que es la hormona antimuleriana. Y también las células de Sertoli son muy importantes porque van a ayudar a la diferenciación de las células de Leydig, que las células de Leydig están en el intersticio. Y esas células de Leydig son muy importantes porque van a ser las encargadas de producir los andrógenos. Las células de Leydig producen la testosterona y de manera periférica esa testosterona se va a convertir en dihidrotestosterona, que sabemos que es el andrógeno más potente que la testosterona. Entonces, con esto quiero que recuerden que esta decisión está guiada por genes y es lo que generalmente sucede en individuos XY, en los varones. Al contrario, si tenemos un individuo XX, no va a haber gen SRY, porque no tenemos el cromosoma Y con esa instrucción. Al contrario, van a haber otros genes como la respondina 1 y muchos otros genes que van a activar la diferenciación del ovario. No solo van a activar la diferenciación del ovario, sino que también activamente van a estar reprimiendo, van a evitar que un gen importante como es SOX9 se vaya a expresar para evitar la formación del testículo. Y de esta manera vamos a dar lugar, dependiendo de los genes que se prendan o se apagan, al testículo o al ovario. Y finalmente vamos a tener la fase de la diferenciación sexual, que como les platicaba, es la fase en la que los genitales internos y externos se van a formar hacia masculino o hacia femenino, dependiendo de las hormonas. En los individuos XY, si se formó el testículo, si el testículo tiene las células de Sertoli, se va a producir la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana se va a encargar de la regresión de los conductos mulerianos. Por otra parte, las células de Leydig producen la testosterona. La testosterona lo que va a hacer es que los conductos wolfianos, que se habían formado en el estado indiferenciado, se diferencien en epidimo, conducto diferente y vesícula seminal. De manera periférica, por medio de la enzima 5-alfa reductasa, esta testosterona se va a convertir en dihidrotestosterona, y la dihidrotestosterona es lo que va a virilizar a los genitales externos y los va a convertir en próstata, escroto y pene. Al contrario, si tenemos un individuo XX en el cual se formó un ovario, en el ovario no vamos a tener células de Sertoli. Al no haber células de Sertoli, no se va a producir hormona antimuleriana. La ausencia de la hormona antimuleriana va a permitir que los conductos mulerianos se desarrollen, y a partir de los conductos mulerianos van a dar lugar a la trompa de falopio, al útero y al tercio superior de la vagina. También en el ovario, como no hay células de Leydig, no va a haber producción de andrógenos. Por lo tanto, los genitales externos no van a virilizar y van a dar lugar a clítoris, a los labios mayores y a los labios menores. Y es de esta manera en la que se lleva a cabo el desarrollo sexual. Esto es lo que generalmente pasa o lo que típicamente pasa. En resumen, para un desarrollo sexual típico vamos a necesitar cromosomas, ya sea XY o XX. Estos cromosomas con los genes que guardan estos cromosomas van a dictar cómo se van a formar las gónadas. Las gónadas se tienen que diferenciar hacia testículo u ovario y finalmente nos van a dar los genitales. Esos 3 componentes es lo que compone el sexo anatómico. Ahora sí,
vamos a pasar a qué pasa cuando tenemos un desarrollo sexual diferente. Y para empezar, les voy a platicar, o probablemente se hayan dado cuenta que en la literatura podemos encontrar diferentes términos para hacer referencia a exactamente la misma condición. Y tal vez hayan encontrado con el nombre de alteraciones del desarrollo sexual, el que yo en la plática estoy utilizando, que es desarrollo sexual diferente, y en un momento les voy a platicar por qué utilizamos ese término durante la plática. Hay muchas veces que se utiliza el término de alteraciones o trastornos de la diferenciación sexual. También probablemente hayan escuchado el término de intersexo. Les voy a ir platicando qué ha ido pasando con cada uno de estos y cuáles son los que más se utilizan. En realidad, el término de alteraciones del desarrollo sexual se acuñó o se formó en la conferencia por la Sociedad de Endocrinología Pediátrica Lawson-Wilkins y la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica en el Consenso de Chicago de 2005. Es decir, ya han pasado más de 20 años desde este consenso y seguimos usando un término similar. ¿Qué fue lo que pasó durante este consenso? En este consenso llegaron a la conclusión de que teníamos este grupo de pacientes, de que se estaban utilizando distintos términos, algunos de los términos que eran considerados peyorativos y que entonces se decidieron removerlos completamente, y también se tomó la decisión de cambiar el término con el que nos referíamos a estas condiciones. Antes de este consenso, el término que más se utilizaba era intersexo. El término intersexo no era, y de hecho actualmente tampoco es considerado peyorativo, o no hay alguna resistencia de los pacientes en contra de este término. Sin embargo, lo que estaba pasando en esa época era que los pacientes con intersexo no eran aceptados por los seguros médicos, sobre todo de Estados Unidos y europeos, porque se confundía un poco con todas estas diferencias en el género, que como les decía son términos o conceptos que se sobrelapan, pero que son diferentes. Entonces, durante este consenso, para que estos pacientes no tuvieran ese problema de que los seguros médicos no los quisieran cubrir, se quiso adoptar un término que hiciera una connotación más médica y alejarlo un poco hacia las diferencias en el género. Por eso, durante este consenso se llegó a la conclusión de que las condiciones, este grupo de condiciones iban a llamar alteraciones del desarrollo sexual. Y también se quitaron los términos que eran considerados peyorativos. Por ejemplo, ya no utilizamos, está muy mal utilizado, pseudohermafrodita, hermafrodita, varón XX, reversión sexual. En su lugar, se propuso utilizar el término de alteración del desarrollo sexual con su abreviación ADS, y mejor definir qué tipo de cariotipo presentaba el paciente o qué gónadas tenía ese paciente. Durante este mismo consenso se llegó a la definición de este grupo de condiciones y se definió como condiciones médicas en las cuales el complemento cromosómico, el desarrollo gonadal o anatómico de los genes es atípicos. Puede ser que tengamos cromosomas de más o de menos, los cromosomas sexuales específicamente. El desarrollo tanto de la gónada bipotencial, porque también para que se produzca la gónada bipotencial necesitamos de muchos genes y necesitamos de mucho control. También la gónada bipotencial puede verse alterada y entonces desde ahí el desarrollo sexual se ve alterado y entonces nos va a dar un desarrollo diferente. O en esta etapa de determinación testicular u ovárica, que haya alguna variante genética que haga que el testículo o que el ovario no se formen de manera adecuada. Y esto también nos va a dar lugar a que los genitales internos y externos puedan ser atípicos. Entonces, cualquier alteración en cualquiera de estos niveles, en los cromosomas, en las gónadas o en los genitales, lo vamos a considerar como un desarrollo sexual diferente. Esta es la evaluación de la terminología que les platicaba. Antes del 2005 utilizábamos el término intersexo para definir a este grupo de condiciones. A partir del consenso de Chicago, que se le quiere dar una connotación más médica, se cambia a alteraciones del desarrollo sexual, se eliminan aquellos términos peyorativos. Sin embargo, después del consenso de Chicago se ha visto que este término no es del todo aceptado.
De hecho, hay muchos pacientes que prefieren el término intersexo, tanto pacientes como personas de la comunidad médica prefieren el término intersexo. Después, el término de alteraciones del desarrollo sexual, la palabra, sobre todo alteraciones, no era muy bien aceptada por los pacientes y por eso se llegó al término de desarrollo sexual diferente, que es el que estoy utilizando en esta presentación. Sigue siendo algo que está evolucionando. Entonces, con todo esto, nos quedamos que alteraciones del desarrollo sexual fue lo que se definió en el Consenso de Chicago. No ha vuelto a haber otro consenso y, por lo tanto, si somos estrictos con la información oficial que hay, el oficial es alteraciones del desarrollo sexual. Desarrollo sexual diferente fue el cambio que, al parecer, los pacientes prefieren un poco más. Y ese término de alteraciones, trastornos, diferencias, la diferenciación sexual, es un término erróneo porque estamos hablando solo de una de las 3 etapas del desarrollo sexual. ¿Se acuerdan que les decía que eran 3 etapas? La etapa de la gónada bipotencial, la determinación sexual y la diferenciación sexual. Si usamos este término, solo nos estaríamos haciendo referencia a un pequeño porcentaje del desarrollo sexual diferente. Intersexo lo podemos seguir utilizando porque en las últimas convenciones se ha visto que es bastante bien aceptado por los pacientes. Ahora, otra de las cuestiones importantes es ¿por qué los tenemos que estudiar? Primero, porque la prevalencia general, cuando las juntamos todos los desarrollos, todas las diferencias, todos los desarrollos sexuales diferentes, vemos que no son tampoco frecuentes, están presentes hasta en el 1% de la población. También es importante estudiarlas porque es un espectro amplio de presentaciones clínicas y dentro de este espectro amplio de presentaciones clínicas pueden pasar desapercibidas y los pacientes pueden no recibir el tratamiento adecuado o el tratamiento a tiempo. Podemos tener, por ejemplo, pacientes con un fenotipo completamente femenino, pero con un cariotipo con cromosomas XY, que de manera interna el paciente tenga también alteraciones. Podemos tener una paciente XX, aparentemente femenino, con clitoromegalia. Después en medio tenemos toda una serie un espectro de genitales atípicos. Y hasta en el otro espectro tenemos, en la otra esquina del espectro tenemos a individuos con un fenotipo masculino, pero con un cariotipo con cromosomas XX. Se ha visto que la frecuencia de los genitales atípicos es de 1 de cada 1000 recién nacidos vivos. Sin embargo, esta frecuencia también es muy variable dependiendo de la comunidad que estudiemos. Hay comunidades donde hay diferencias, donde hay desarrollo sexual diferente más frecuente, por ejemplo, 5-alfa reductasa, y entonces esto hace que la frecuencia aumente. Y también hay que tomar en consideración las hipospadias, que están presentes en 1 de cada 250 a 300 recién nacidos vivos. Voy a platicar un poco más adelante de las hipospadias y qué sucede. De manera estricta, y si seguimos la definición del Consenso de Chicago, las hipospadias entrarían dentro de un desarrollo sexual diferente. Sin embargo, no todos los desarrollos sexuales diferentes requieren de todo un abordaje multidisciplinario y exhaustivo. Entonces, sí son DSDs, pero no todas las hipospadias van a necesitar de todo un abordaje multidisciplinario. Es importante también estudiarlas porque hay implicaciones claves, sobre todo en aquellos pacientes donde se tiene que asignar el género. Hay que valorar si se requiere tratamiento médico y algo que también es muy importante y donde el papel del urólogo pediatra tiene una relevancia importante es el tratamiento quirúrgico. ¿Qué tratamiento quirúrgico se va a hacer y en qué momento se va a hacer? Otra de las preguntas también muy importantes es ¿cuándo sospechar un DSD? En pacientes recién nacidos, cuando los genitales son
atípicos, francamente atípicos, ahí es claro que lo vamos a manejar y lo vamos a abordar como un desarrollo sexual diferente, este abordaje completo de desarrollo sexual diferente. Pero hay casos que pueden ser mucho menos llamativos. ¿Y en qué momento nos deben de llamar la atención el paciente y que tal vez necesite un abordaje multidisciplinario? En casos en los que tengamos un recién nacido aparentemente femenino, el que tenga una clitoromegalia mayor a 8 milímetros, donde haya una fusión posterior de las estructuras labioescrotales, o si hay presencia de hernia inguinal, hay que valorar si hay hernia inguinal, el contenido de esa hernia, porque probablemente tenga que ser abordado como un DSD. Los recién nacidos, aparentemente masculinos, hay que abordarlos, aquellos que tienen criptorquidia bilateral, hipospadias con micropene, y la hipospadias, como les platicaba, es un tema un poco controversial, porque como les decía, sí lo podemos englobar dentro de un DSD, pero no todas son necesarias hacerles cariotipo o mandarlos con el genetista, con el endocrinólogo, no todos necesitan de todo eso. ¿Cuándo considerar de un abordaje multidisciplinario de DSD en las hipospadias? ¿Qué es lo que dice la literatura? La recomendación de la Sociedad del Reino Unido de Endocrinología lo que nos dice es que las hipospadias aisladas perineales, las más severas, esas se deben de tomar como un abordaje completo de DSD. Cualquier forma de hipospadias familiar, porque eso nos pudiera hacer pensar que es algo que, como va de generación en generación, que probablemente haya alguna variante genética que esté produciendo esta herencia de hipospadias. Sin embargo, ha habido estudios mucho más recientes que la recomendación de la Sociedad del Reino Unido de Endocrinología, y otras recomendaciones dicen que no solo la hipospadia es perineal, sino cualquier tipo de hipospadia proximal. Y en un artículo reciente muy interesante, lo que hicieron fue revisar una cohorte de pacientes con hipospadia proximal. Revisaron 60 pacientes, los clasificaron en hipospadia perineal, escrotal y penoescrotal. A todos los 60 pacientes les hicieron un abordaje completo de DSD. Vieron que, por ejemplo, en las hipospadias penoescrotal, 18 pacientes presentaban un DSD 46XY. Podían presentar, por ejemplo, una insensibilidad parcial, un síndrome de insensibilidad parcial a los andrógenos, una deficiencia de 5-alfa reductasa, y, por ejemplo, de las hipospadias escrotales, se vieron que además de DSD-XY, ahorita les voy a explicar un poco más de qué es eso de DSD-XY, también podía haber pacientes que tenían alteraciones en los cromosomas sexuales. Es decir, no solo las hipospadias perineales deben de ser abordadas como DSD, sino también cualquier tipo de hipospadias proximal. Pubertad y en etapa de edad adulta, ¿qué es lo que nos debe llamar la atención? Pacientes fenotípicamente femeninos, que tengan hernia inguinal, igual que en edad pediátrica. Aquellas pacientes que cuando entran a la pubertad empiezan con virilización, sí tienen amenorrea primaria, ausencia de caracteres sexuales secundarios en caso de infertilidad. En pacientes fenotípicamente masculinos, debe de llamar la atención si el paciente presenta una ginecomastia, y aquí es importante diferenciar que el tejido sí sea tejido mamario, que no sea grasa. En cualquier paciente masculino que tenga hematuria cíclica, esta hematuria cíclica nos pudiera hacer pensar en que hay presencia de un útero y de una probable hiperplasia suprarrenal congénita. Y también en caso de infertilidad hay que abordarlos como un DSD. Ahora, ¿qué vamos a hacer en cuanto al abordaje diagnóstico cuando tenemos estos pacientes que sí son pacientes complejos? El abordaje diagnóstico tiene que ser un abordaje multidisciplinario. Y esto, cuando estuve en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, se tiene la clínica de DSD y se hace
de manera rutinaria, y a mí era una de las partes favoritas de la consulta. Este equipo multidisciplinario, según la literatura, debe de incluir distintas especialidades como cirugía, urología, endocrinología, psicología, psiquiatría, radiología, sobre todo que nos ayuden a interpretar los hallazgos de ultrasonido, a veces se necesita resonancia magnética, y también genética. El abordaje diagnóstico en esta parte es algo que hacemos a diario con todos nuestros pacientes. Siempre es importante una historia clínica detallada. En este caso, la recopilación exhaustiva, sobre todo de antecedentes familiares o antecedentes médicos, es algo muy importante. Después de hacer la historia clínica detallada, vamos a pedir algunos estudios iniciales, algunas pruebas básicas. Después vamos a tener unos estudios de seguimiento. Vamos a verlos uno por uno. Vamos a empezar con la historia clínica detallada. Bueno, de esto es un poco más lo que nos interesa a nosotros como genetistas, que la historia clínica detallada, preguntar por los antecedentes heredofamiliares, ver si hay familiares con diagnóstico similar, siempre ayuda, porque en ocasiones preguntamos qué enfermedades hay en la familia y nos comentan diabetes, hipertensión, o muchas veces nos dicen no, nada. Pero cuando preguntamos, ¿y hay familiares con algo similar a lo que tiene su hijo? Entonces empiezan a acordar de que sí, hay familiares con un diagnóstico similar. Entonces siempre preguntar eso, ver si los papás pudieran estar relacionados, eso nos pudiera hablar de enfermedades autosómicas recesivas, antecedentes perinatales, por ejemplo, si hubo virilización materna, eso nos puede hablar de luteoma o deficiencia de aromatasa, si la mamá utilizó medicamentos durante el embarazo y qué medicamentos utilizó. Y algo que también es muy importante es una exploración física detallada. Bien, como les digo, la exploración física para nosotros los genetistas es muy importante. Siempre hacemos una exploración física completa porque cualquier dato nos puede ayudar hacia la orientación del diagnóstico. Por ejemplo, signos vitales, si vemos un aumento de la TA, nos puede hablar de una hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de 11-beta-hidroxilasa. Siempre hacemos medidas antropométricas, vemos las facies y hay ciertos genes que participan tanto en el desarrollo sexual como en el desarrollo de otros órganos. Por ejemplo, el gen GATA4, además de participar en la determinación testicular, también participa en la formación del corazón. Entonces, hay veces que podemos tener un paciente con genitales atípicos y enfermedad cardíaca. Esto ya nos puede ir orientando hacia qué etiología genética puede tener y un poco también hacia la evolución. En extremidades, por ejemplo, el gen SOX9, aparte de ser este gen tan importante para la determinación testicular, también es un gen muy importante para la formación de los huesos. Entonces, son pacientes que presentan displasia esquelética, alteraciones esqueléticas y genitales atípicos. Algo muy que sea más interesante es que hasta el 25% de los pacientes con genitales atípicos van a tener una entidad sindrómica. Entonces, es por eso que haya una exploración física detallada, no solo de los genitales. Ya hablando de la exploración física de genitales, es importante ser muy sistemáticos y que todos nuestros pacientes que los vayamos a abordar por un DSD, siempre sigamos los mismos criterios, porque entre más sigamos esos mismos criterios, más información tenemos, menos se nos olvidan las cosas y en un futuro más podemos comparar unos pacientes con otros. ¿En qué nos debemos de fijar? En si los genitales son simétricos o asimétricos. Y también es muy importante, cuando tenemos pacientes con genitales atípicos, utilizar términos de estructuras embriológicas, sobre todo porque para evitar que los padres se hagan ideas de que el bebé puede ser varón o puede ser mujer, solo por escucharlos. Entonces es mejor utilizar los términos de estructuras embriológicas. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar las estructuras labioscrotales, vamos a observar si están hiperpigmentadas y qué tan hiperpigmentadas y rugosas están, y el grado de fusión. Recordando que las estructuras labioscrotales, la fusión de estas estructuras labioscrotales va de posterior hacia anterior. Entonces, siempre ser muy cuidadosos y ver si en la parte posterior no hay una leve fusión de las estructuras labioscrotales. El tubérculo genital, ¿qué se valora? Se valora la longitud, y también si hay presencia o no de meato urinario y dónde está
ese meato urinario, en qué parte del tubérculo genital. También se debe valorar cualquier orificio urogenital. Esto se tiene que hacer una evaluación detallada de perineo y sus orificios. Y otro punto importante son las gónadas palpables, la localización. Sí podemos encontrar a la palpación las gónadas y el tamaño. Algo que también es importante mencionar, y no sé si se hayan dado cuenta que a lo largo de la plática he hecho referencia a genitales atípicos y no a genitales ambiguos. También se ha visto que el término genitales ambiguos puede crear mucha controversia y mucho conflicto en los padres. ¿Por qué? Por este amplio espectro que podemos tener dentro de los genitales atípicos. Hay veces que sí, desde la exploración física no podemos decir absolutamente si es femenino, si es masculino, si es XX, si es XY, pero hay algunos otros espectros donde es una leve alteración. Y sí nos tocó en la clínica de DSD del infantil, los papás decir, ¿por qué le dicen que mi hijo tiene genitales ambiguos? Si pudiéramos decir qué tipo de genitales tiene. Entonces, es mejor hacer referencia a este término genitales atípicos. Y algo también muy importante es, si palpamos una gónada, lo más probable es que tenga un componente testicular, que haya tejido testicular ahí. Entonces, eso también es muy importante recordar. Es una imagen de un artículo de un paciente con deficiencia de 5-alfa reductasa. Como podemos ver, el paciente tiene genitales atípicos y bueno, siempre recordar, primero, valorar si las estructuras son simétricas o asimétricas. Podemos valorar en ambas imágenes que las estructuras labioescrotales son asimétricas. En la segunda imagen podemos ver que la estructura labioescrotal se ve ligeramente hipoplásica, el grado de rugosidad e hiperpigmentación es menor, a diferencia de esta estructura labioescrotal. El tubérculo genital habría que medirlo, habría que también revisar si este tubérculo genital tiene meato urinario. El perineo, revisar cuántos orificios presentan y ver si hay gónadas o no hay gónadas palpables. A lo largo del tiempo se han hecho escalas que intentan sistematizar nuestra manera de valorar los genitales atípicos. Y una de estas escalas es la escala muy bien conocida, que es la escala de Prader. Sin embargo, hay que hacer mención que esta escala tiene ciertas limitaciones. La primera es que fue hecha para pacientes XX con hiperplasia suprarrenal congénita. Y por lo tanto, solo debería de ser utilizada para estos pacientes. Bueno, esta es la escala de Prader. En las esquinas tenemos lo que es la forma de genitales típicas en pacientes femeninos, en pacientes masculinos. Tanto la localización de la vejiga, del útero, los genitales externos. Y a partir del 1 es donde empieza la escala de Prader, donde va aumentando el grado de virilización, hasta llegar al grado 5, que es el grado de mayor virilización. Como podemos ver en la imagen, pues sí, a nivel de genitales externos, pudieran ser unos genitales considerados como masculinos. Debido a que la escala de Prader fue intencionada solo para pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita y pacientes XX, se ha querido tener una escala que podamos utilizar tanto para pacientes XX como para pacientes XY, una escala que pueda ser utilizada y con la cual podamos sistematizar un poco más el reporte de nuestros pacientes con genitales atípicos. Y es así como se creó la escala de genitales externos. Esta escala se creó en el 2020. Lo abreviamos como EGS por sus siglas en inglés. Y lo que quiere hacer esta escala, como les platicaba, es tomar en cuenta tanto, primero utiliza los términos embriológicos y toma en cuenta tanto fenotipos femeninos como fenotipos masculinos, pacientes XX como pacientes XY.
Y en esta escala toma 5 criterios, cinco valoraciones: la fusión labioescrotal, la medición del tubérculo genital, la localización del meato uretral, la gónada derecha y la gónada izquierda. Y va a dar distintos puntos dependiendo de qué tan virilizado o masculinizado estén las estructuras. Por ejemplo, da un puntaje de 3 si las estructuras labioscrotales están completamente fusionados. Si el tubérculo genital es mayor o igual a 31, es importante mencionar que esta escala está hecha para pacientes recién nacidos. La punta del tubérculo, el meato uretral está en la punta del tubérculo genital. Es decir, si es un paciente fenotípicamente femenino, vamos a recibir 3 puntos por la fusión labioescrotal, 3 puntos por la medición del tubérculo genital y 3 puntos por la localización del meato uretral. Entre menos esté virilizado el paciente, menos puntos recibimos. Para la localización de las gónadas, si las gónadas están en las estructuras labioscrotales, nos van a dar 1.5 puntos. Entonces, menor virilización se da un punto de 0, mayor virilización se da un puntaje de 3, a excepción de las gónadas si están en estructuras labioscrotales. Para esto nos da un máximo puntaje de 1.5 si es una gónada, y para la otra gónada 1.5. Como les platicaba, esto fue creado para la etapa de recién nacidos. Y, por ejemplo, para varones a término, el puntaje que debemos de tener es 12, porque como les comentaba, debemos de tener estos tres criterios, más el criterio de que las gónadas están en estructuras labioscrotales, estos 3 que cada uno cuenta 3 puntos, más 1.5, más 1.5, nos da un total de 12. Entonces, para decir que es un varón a término, se tiene una leve intervalo que va de 10.5 a 12 para decir que es un varón con genitales típicos. Y también en este estudio del 2020 se revisó pacientes pretérmino y también se dieron mediciones del EGS, cuánto debe de medir para considerar que es un varón típico. Para las mujeres deben de tener un valor 0, porque 0 significa que es menor virilización o nada de virilización. La escala de genitales externos, además de permitirnos esta evaluación sistemática y reporte sistemático de los genitales atípicos, además también nos permite saber, o puede ser otra herramienta para saber cuándo debemos de abordar a un paciente como paciente con DSD. Es un recién nacido a término con un EGS mayor a 0 o menor a 10.5. Mayor a 0 porque entonces ya no estaríamos hablando de una mujer típica, y menor de 10.5 porque es el punto de corte para los varones a término. Y para un recién nacido pretérmino, el EGS sea mayor a 0 o que sea menor o igual al percentil 10. Entonces, este es otro criterio que también podemos utilizar. Ya vimos la historia clínica detallada, la exploración física detallada, ya vimos estas escalas que nos pueden ayudar a ser más sistemáticos en nuestra manera de valorar a nuestros pacientes. Ahora vamos a pasar a los estudios iniciales. ¿Cuáles son esas primeras pruebas diagnósticas que vamos a solicitar? Y la primera prueba diagnóstica, o una de las primeras pruebas diagnósticas, es el estudio del cariotipo. ¿Por qué? Porque queremos saber si nuestro paciente es XX o es XY. Y aquí esto es muy importante. Es muy importante que todos sepamos, porque había veces que nos llegaban los pacientes a genética diciéndonos que querían el resultado o que querían que les hiciéramos el cariotipo y el resultado del cariotipo lo más pronto posible, porque con el resultado del cariotipo le íbamos a poder decir si su bebé era niño o niña. Y esto es lo más falso. Con el estudio del cariotipo no se va a asignar el género. Con el resultado del cariotipo sí nos va a ayudar a clasificar el DSD y a orientar los siguientes estudios que vamos a hacer. Esto es muy importante que se nos quede como punto clave de esta presentación. El cariotipo nos ayuda para los estudios adicionales, para orientar los diagnósticos diferenciales, pero con el cariotipo, solo con el cariotipo, nunca vamos a asignar el género.
Cuanto a los estudios de imagen, se pueden pedir estudios de imagen. El ultrasonido es un poco controversial, sobre todo en pacientes recién nacidos. Es difícil valorar estructuras mullerianas. Sin embargo, sigue siendo algo que se sigue haciendo por la facilidad de hacer un ultrasonido. Si se encuentra la estructura, es algo bueno, pero si no se encuentra la estructura, no quiere decir que no existe esa estructura. También se pide de estudios iniciales 17-hidroxiprogesterona y electrolitos séricos. Eso se pide porque la causa más frecuente de genitales atípicos, aún sin, y más no teniendo el resultado del cariotipo, la causa más frecuente es la hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia 21-hidroxilasa, y sabemos que esta puede ser una forma perdedora de sal, lo cual es una urgencia médica, lo que tenemos que diagnosticar lo más tempranamente posible para poder dar un tratamiento y evitar que el paciente entre en un estado grave. Lo ideal y lo que se propone, lo que se hace en países de primer mundo, es que desde los estudios iniciales, que la muestra de sangre que se tome sea suficiente para cariotipo y también para paneles de genes o incluso exoma, para desde un inicio, además de revisar los cromosomas, vamos a revisar los genes que están guardados en los cromosomas. Sin embargo, esto no ocurre ni en todas las instituciones ni en todos los países. Son estudios que, si bien ya ha disminuido mucho el precio, siguen siendo estudios bastante caros. Como les decía, el resultado del cariotipo es esencial para disminuir o para orientar nuestros diagnósticos diferenciales y para saber qué estudios adicionales vamos a pedir. Con el resultado del cariotipo, lo que nos va a permitir es clasificar el DSD. La clasificación de DSD que actualmente seguimos sigue siendo la clasificación del Consenso de Chicago del 2005, en el cual se clasifican por el resultado del cariotipo. Si tenemos un paciente con un resultado 46XY, entonces vamos a tener distintos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, que haya una alteración del desarrollo gonadal, que desde la primera etapa, desde la gónada bipotencial o desde la determinación testicular, ahí haya estado algún error, y por lo tanto no se haya desarrollado el testículo. Al no desarrollarse el testículo, no se produjeron andrógenos, y al no producirse andrógenos, nos dieron genitales atípicos. Otra de las posibles causas es que haya una alteración en la síntesis de andrógenos. Como les platicaba, la dihidrotestosterona es el andrógeno más potente, entonces si tenemos una deficiencia de 5-alfa-reductasa, entonces esto es lo que nos va a producir genitales externos atípicos, alteración en la acción de los andrógenos, y aquí hablaríamos, por ejemplo, de una alteración en el receptor de andrógenos, persistencia de conductos mullerianos, si no se produjo hormona antimulleriano. Y bueno, tenemos un gran cuadro de no clasificados, porque sabemos que hay muchos DSDs que no caben en estas categorías y que desafortunadamente los tenemos que poner acá. Si el genotipo es XX, entonces también puede haber una alteración del desarrollo gonadal. También puede ser que desde la gónada bipotencial o desde la determinación ovárica, ahí esté el error. Sin embargo, ¿qué va a pasar con estas pacientes? Estas pacientes generalmente no las vamos a detectar en etapas tempranas, porque como les había platicado, no necesitamos de hormonas para que se deformen los genitales femeninos. Y con que no haya andrógenos, no va a haber problema con los genitales externos femeninos. Entonces, estos van a ser pacientes que van a ser recién nacidas, con genitales femeninos. ¿Y cuál va a ser el problema? Que cuando llegan a la pubertad, al no tener ovarios, no van a desarrollar caracteres sexuales secundarios, van a tener una amenorrea primaria, y entonces es ahí cuando las detectamos. Generalmente estos pacientes se detectan a partir de la pubertad o incluso hasta la vida adulta si llegan por cuestiones de infertilidad. Las pacientes que sí detectamos XX en etapas neonatales es cuando hay exceso de andrógenos, y aquí está la hiperplasia suprarrenal congénita. También tenemos el grupo de no clasificados. Si tenemos alteraciones de los cromosomas sexuales, entonces los vamos a dividir o a subdividir en pacientes con síndrome de Turner, en el que igual vamos a tener pacientes 45X y otras variantes. Es decir, los pacientes con síndrome de Turner son consideradas pacientes con un desarrollo sexual diferente, pero como les comentaba desde un inicio, no todos los pacientes con un desarrollo sexual diferente necesitan del mismo abordaje.
Los pacientes con síndrome de Klinefelter también entran en este grupo. Y tenemos otros cariotipos como 45X, 45X, 46XY. Esto es que hay pacientes que tienen dos líneas celulares. Un grupo de líneas celulares 45X y un grupo de líneas celulares 46XY. O pacientes que tienen dos grupos de líneas celulares, una 46XX y otra 46XY. De los estudios de seguimiento, y me voy a apurar porque ya me falta poco tiempo para que terminemos, de los estudios de seguimiento, dependiendo del estudio de cariotipo, dependiendo de lo que hayamos encontrado aquí, entonces van a depender los estudios de seguimiento. Van a ser estudios hormonales, vamos a ver si es necesario ver si se están produciendo andrógenos o qué tipo de hormonas se están produciendo. Hay veces que necesitamos hacer pruebas de estimulación. En ocasiones que tenemos que llevar a la laparoscopía para visualizar de manera directa los genitales internos, las gónadas, y también en ocasiones esto nos permite biopsia de las gónadas. La biopsia gonadal, lo cual nos va a permitir un estudio histopatológico para determinar qué estructura es la gónada, si es tejido o ovario. Y si no se hizo antes los estudios moleculares, bueno, entonces aquí podemos hacer los estudios moleculares. Conclusión. Nuestro abordaje diagnóstico, lo que queremos ver es qué cromosomas tenemos, porque el tipo de cromosomas nos va a orientar hacia los diagnósticos diferenciales y hacia los siguientes estudios. ¿Qué gónadas tenemos? Si estas gónadas son funcionales, ¿qué tipo de hormonas están produciendo? Y los genitales, ¿qué genitales tenemos? De manera muy rápida les voy a platicar de los escenarios clínicos más frecuentes. Un escenario clínico, el primero es un recién nacido con genitales atípicos y gónadas palpables. Durante la historia clínica y la exploración física vamos a ver que el paciente tiene gónadas palpables. Dentro de los estudios iniciales vamos a tener un paciente, algo frecuente es que el paciente tenga un cariotipo XY, sobre todo cuando tenemos gónadas palpables. Lo frecuente puede ser que no se visualicen las estructuras mullerianas, pero como les digo, si no se visualizan por ultrasonido, no significa que no estén presentes, por lo cual hay que tener cuidado. Y 17-hidroxiprogesterona y los electrolitos séricos son normales. En este caso no estaríamos sospechando de una hiperplasia suprarrenal congénita. Y entonces nos estaríamos enfocando en esta parte de nuestra clasificación. Tenemos entonces las gónadas palpables, ya vimos esto, tenemos un 46XY, un BSD 46XY. Lo que sigue es medir las hormonas, ver las estructuras mullerianas y dependiendo de esto vamos a tener los diagnósticos diferenciales. De los pacientes con cariotipo XY y gónadas palpables, los diagnósticos diferenciales, el más frecuente es el síndrome de insensibilidad a andrógenos, que puede ser parcial o completo. Después, por frecuencia y dependiendo de la población que estemos estudiando, puede ser la deficiencia de 5-alfa reductasa. Y el siguiente diagnóstico más frecuente es la disgenesia gonadal. Por cuestiones de tiempo, no les voy a platicar de cada una de estas patologías, pero bueno, de manera muy rápida, el síndrome de insensibilidad a andrógenos, lo que está fallando es el gen que le da la instrucción de cómo formarse el receptor de andrógenos. Dependiendo de ese error en el gen, vamos a tener casos en el que se forma algo de receptor de andrógenos, un receptor de andrógenos que funciona de manera parcial. Es por eso que podemos tener un cuadro clínico sin el receptor no funciona en lo completo o no se produjo nada de receptor, entonces tenemos la forma completa en donde tenemos un fenotipo completamente femenino porque ni la testosterona ni la dihidrotestosterona están actuando. Pero si hay algo de receptor o receptor funcional, entonces vamos a tener genitales atípicos. En este caso es muy importante que tengamos en cuenta que hay un riesgo aumentado de que las gónadas desarrollen tumores y por lo tanto es muy importante programar y vigilar y saber cuándo vamos a retirar estas gónadas. De la deficiencia de 5-alfa reductasa, la alteración genética es el gen que da la instrucción para producir esta enzima que convierte testosterona en dihidrotestosterona, también dependiendo de qué tan grave sea la mutación y qué tanta enzima residual tengamos, vamos a tener distintos cuadros clínicos.
Y lo importante de la deficiencia de 5-alfa reductasa es que durante la pubertad se produce otra enzima, no la tipo 2, sino la tipo 1, y esta enzima tipo 1 se encarga de transformar la testosterona en dihidrotestosterona, y entonces cuando el paciente entra a pubertad, empieza a producir esta enzima, los pacientes van a empezar a virilizar, y esto es algo muy importante de tener en cuenta, porque el género va a cambiar de femenino a masculino de un 56 a 63% durante la pubertad. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con la asignación de género en pacientes con deficiencia de 5-alfa reductasa, siempre teniendo en cuenta que en la pubertad va a aumentar la producción de dihidrotestosterona y que esto va a producir probablemente una disforia de género. Y de manera muy rápida, la disgenesia gonadal. En la disgenesia gonadal puede ser que no se forme la gónada bipotencial o que haya algún error en muchos de los genes que participan en la determinación testicular. Dependiendo de qué tanto tejido testicular residual, vamos a tener también un cuadro clínico variable. En este caso, también es importante saber que esas gónadas disgenéticas tienen un riesgo incrementado para el desarrollo de tumores. Entonces, también es importante retirarlas. El escenario clínico 2 es un paciente recién nacido con genitales atípicos en la cual no se palpan gónadas. En este caso, por ejemplo, podemos tener el paciente que sea XX y aquí sí encontramos una 17-hidroxiprogesterona elevada. En este caso ya no nos encontraríamos aquí, sino nos encontraríamos aquí y tenemos 17-hidroxiprogesterona elevada, por lo cual sospechamos en un exceso de andrógenos y en una hiperplasia suprarrenal congénita. De la hiperplasia suprarrenal congénita, lo más importante que tenemos que tener en mente es que si es la forma perdedora de sal, esta es una urgencia médica que hay que identificar y tratar de manera muy temprana. Ya para terminar, les voy a platicar de las controversias que siguen existiendo. Es por eso que es un tema muy interesante porque sigue habiendo muchos estudios para poder solucionar, solventar o mejorar esas controversias. Como les decía, desde la terminología sigue habiendo controversias. El término que más es aceptado es diferencia, sin embargo, sabemos que no es del todo el mejor término. La clasificación, también hay algunas controversias. Actualmente, como les decía, utilizamos esta clasificación de Chicago, donde se hace en base del estudio del cariotipo y después el mecanismo de enfermedad. Sin embargo, tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que las pudiéramos englobar en distintas casillas. Entonces, sí tiene sus limitaciones la clasificación de Chicago. El diagnóstico genético también es una controversia y también es un reto, porque menos del 50% de los casos de pacientes con un cariotipo XY vamos a llegar a un diagnóstico genético, a pesar de que hagamos hasta el estudio genético más completo. ¿Esto a qué se debe? A que gran parte del desarrollo sexual aún hay muchos genes por los cuales que tenemos que descubrir. Es un proceso que todavía está muy incompleto en cuanto a saber todos los genes que participan, y de ahí sale que no todos los casos se diagnostiquen. Y otra de las cosas también muy importante es el acceso desigual a las pruebas genéticas avanzadas. El manejo clínico, el momento adecuado de cirugía en general, en qué momento se deben de retirar las gónadas, sigue siendo también algo controversial, no solo el retiro de las gónadas, sino también la reconstrucción de los genitales externos, en qué momento, si en la infancia, en la pubertad, en la vida adulta, sigue siendo algo muy controversial. La asignación de sexo, sobre todo en los casos donde no tenemos un diagnóstico genético, un diagnóstico bien definido. Bueno, siempre tener cuidado con las intervenciones irreversibles. El problema de sexo no es lo mismo que el género y por lo tanto también es complicado en ocasiones ver qué género se le va a asignar al paciente. Los resultados a largo plazo, en la actualidad hay muy poca evidencia acerca de los resultados a largo plazo de todas estas decisiones que tomamos, entonces es difícil tomar decisiones. Y por último, el riesgo tumoral gonadal, saber qué patologías tienen un riesgo tumoral gonadal aumentado y por lo tanto saber en qué momento retirar las gónadas. Y entonces termino con mi plática. No sé si haya alguna duda, pregunta. Voy a dejar de compartir. Si les quedó claro.
Muchas gracias, Alejandra. Y ahorita abrimos el panel para que puedan hacer preguntas todos los que están conectados. Muchas gracias por tu plática tan precisa. Alejandra, mientras ellos desarrollan sus preguntas, eh, dos puntos. Uno, un cariotipo toma ciertos días, semanas, 2, 3 semanas en realizarse. Eh, Ante ausencia de normas para asignación de género en diferentes países de Latinoamérica, México no era la excepción, no es la excepción. Ecuador, muchos otros países no tienen legislación sobre este tema. Alguna vez, genetistas en México proponían realizar de manera adelantada un SRY para ir como encasillándolos, ya irnos pensando hacia dónde nos encaminamos. Es decir, mientras pido el cariotipo, pido el SRY por Fish y de una manera más rápida, quizás lo tengan una semana más listo. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Puede irse simultáneamente haciendo o en su efecto nos regimos a esperar el cariotipo y luego avanzar en el diagnóstico de los pacientes con DSD? No, definitivamente es un tema que qué bueno que lo sacas. El cariotipo y el FISH se pueden tomar de manera simultánea porque el FISH va a estar mucho más rápido que el cariotipo y podemos empezar a hacer estudios adicionales o avanzar en el diagnóstico con el estudio del FISH. Pero con el resultado del FISH y sabiendo que el paciente tiene SRY, aún no vamos a poder decir que el paciente es varón. Pero Ok, sí podemos ir avanzando en el abordaje diagnóstico. ok, nos ayudaría en algo agilizar, más no nos Ah, atreveríamos a decir es esto, ¿no? Porque no, podemos tener SRY positivo y no tener cariotipo 46XY. Un ejemplo claro es el DSD 46XX testicular, por ejemplo. así es. Eh, ok, la otra eh, eh, pero bueno, aquí ya te voy a trasladar una pregunta. Eh, el doctor Jorge Tape Garibay, era parte de lo que estamos hablando, dice, excelente conferencia. Gracias. ¿Cuándo uno pide Fish? ¿Se debe solicitar algo más al respecto o solo Fish? Creo que fue algo de lo que hablamos, o si le quieres añadir algo. Sí, a veces por practicidad se pide solo FISH, sin embargo, pedir cariotipo es de mucha ayuda porque, como decías, podemos tener SRY y el cariotipo puede ser XX, porque el SRY se translocó al cromosoma X. Así es, Entonces, así sí, es, FISH más cariotipo. así es. Incluso podríamos tener 10D 46XX testicular con SRY negativo. Entonces, Uh si bien -huh. son pocos, todavía no podríamos decir, definitivamente con un FIS y un SRY, o sea, el FISH SRY, no podríamos tomar una decisión en cuanto a género, ¿no? En eso creo que estamos de acuerdo. Creo que Eh, agregó el comentario que si además del cariotipo algo más, Así sí, es. si con el cariotipo no encontramos que tengan alguna alteración cromosómica o en el caso del DSD 46XX por SRY, si no llegamos con esos estudios al diagnóstico, lo recomendado es pedir un estudio genético amplio, un exoma, un genoma, un panel. Ok, en ese tema, ya te voy a trasladar más comentarios acá. Uh -huh. En ese tema, bueno, Fernando dice, muchas gracias, le agradecemos por tu participación. ¿Qué hay de nuevo en los estudios genéticos, aunque no los tengamos por acá? ¿Cuándo hay muchos, se habla mucho, cuando me reúno con genetistas acá o en cualquier parte, hablamos mucho del exoma en DSD. ¿Cuándo utilizamos el exoma? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo sospechamos, por ejemplo, un 10D46XY, déficit de 5 alfa reductasa, un exón más pequeño? No sé, ¿qué nos puedes ilustrar sobre este tema? ¿Cuándo deberíamos utilizar los exomas? Si bien nosotros no los tenemos a la mano, Ajá. hay personas que lo pueden hacer y nos gustaría conocer sobre ese tema. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Sobre todo en escenarios como los nuestros, donde no es tan de fácil acceso, yo recomendaría pedir el exoma cuando los estudios hormonales
no nos permiten llegar más allá. Porque como muchas veces probablemente les ha pasado, se estimula al paciente y queda limítrofe entre si pudiera ser una deficiencia 5-alfa reductasa, entre si pudiera estar produciendo hormona, si qué es. En esos casos de duda, definitivamente ahí me iría hacia un exoma. El exoma es lo más completo. A veces lo que se hace es solo revisar ciertos genes, que es lo que llamamos paneles. Podemos pedir paneles que son un poco más económicos o el exoma. Pero sí, en esos casos donde por la clínica, por los estudios hormonales, por valoración, no podemos decir, por ejemplo, seguimos con muchos diagnósticos diferenciales. Cuando los diagnósticos diferenciales no se pueden disminuir, entonces ahí vamos. Ok. Eh, em, por ahí el doctor César Rincón desde Colombia dice, ¿cómo es la tendencia actual en Europa sobre la asignación de género en pacientes con insensibilidad total a los andrógenos? ¿Qué conoces tú de esto? ¿Qué nos podrías comentar? ¿Se asignan más a masculino, más a femenino? ¿O qué nos podrías decir sobre sobre esta pregunta? Con insensibilidad completa a los Total. andrógenos, Sí, total, completo. completa, Completo. se asignan hacia femeninos. Se Oh, asignan hacia femeninos y lo que se hace es esperar a que tengan telarca un poco más allá de la pubertad para hacer el retiro de las gónadas, pero se quedan como femeninos. ok. ¿Y qué tanta disforia de género tenemos por ahí? En las pacientes con insensibilidad a andrógenos es un porcentaje menor de disforia de género que con las de deficiencia 5-alfa reductasa. Ok. Por ahí el doctor Jorge Tapia da las gracias, el doctor Piña dice excelente plática en los estudios especializados, en los estudios especializados, dónde, cuándo y costos. Bueno, el dónde, cuándo ya Alejandra lo ha explicado, costos. ¿Cuánto vale aproximadamente un exoma por allá el precio? ¿Tú conoces algo sobre esto? El precio de un exoma va de los 7,000 a los 10,000 pesos, más o menos, Mexicanos, mexicanos. mexicanos, Ok, ok. mexicanos. Y acá en Ecuador hay un médico, un genetista formado en México y aproximadamente vale $1,000. El doctor Ayala dice, saludos, gracias por la excelente explicación. Una duda un poco específica. Las pacientes femeninas con síndrome de Turner y ya con resultado de SRY positivo, ¿cuál sería la edad más recomendable para realizar resección de gónadas? Esa es una pregunta muy interesante y este, la indicación actual es cuando llegan más o menos a la pubertad. Sin embargo, en el Hospital Infantil de México tuvimos una paciente que a los 9, 8 años se le retiraron las gónadas y ya tenía gonadoblastoma. Entonces, Ok. la recomendación sí es entre más temprano mejor. Eh, ok, hemos discutido este tema antes, de cuándo retirar en Turner con SRY positivo. Ujú, Y si bien antes esperábamos llegar a la pubertad tratando de que se feminice lo más posible, ujú, eh, en este caso el paciente, la verdad es que la tendencia es a quitarlo la manera más temprana por lo que comentaste. Ya existen reportes prepuberales de ujú, una oblastoma y es mejor retirarlos temprano. Espero que ya le haya quedado la respuesta clara al doctor Ayala. Fernando comenta también aquí que en algún momento en el Infantil de México tuvieron un caso con un cariotipo 46XX con doble expresión de SOX9 y ahí se nos dio un dolor de cabeza. O sea, sí, cuando tenemos un DSD 46XX testicular con SRY negativo, el siguiente camino es buscar SOX9, Alejandra, o algún otro gen, o sí. primero vamos por SOX9 y después buscamos otros. Lo recomendado es primero SRY, después OX9 y después un exoma. Ok, Em, ok, perfecto. pero es poco probable que si ya buscamos SRY, si ya buscamos OX9,
empiezan a disminuir nuestras probabilidades de poder encontrar la causa genética. Ok, es decir, a pesar de que hagamos un exoma, probablemente no encontremos Probablemente no encontremos. qué gen lo determinó. Ujú, así es. Ok. El doctor Elías dice, tuvimos una paciente con SRY positivo, me imagino que es Torne, que a los 2 años ya tuvo gonoblastoma. Es de lo que Sí. hablábamos que de ahora en adelante, cuando hay SRY positivo, hay que quitarlos lo más temprano posible. Muchos Sí. saludos al doctor Elías. Saludos, Elías. Bueno, no tenemos más preguntas, Alejandra. Fernando, ¿me estás escuchando? Si tienes alguna otra duda, pregunta para Alejandra, sino para cerrar la sesión y agradecerle. No, al contrario, muchas preguntas, yo creo que van a salir más, pero es un tema como siempre muy interesante. Ha sido fantástica tu presentación, como siempre muy enriquecedora. Y bueno, la idea es de que esta sea la primera, ojalá de varias participaciones, sale. Ahí te vamos a Así es, estar dando lato, ojalá podamos organizar alguna otra cosa. Byron es muy claro. inquieto, entonces ahí se le van a empezar a ocurrir cosas. Pero te agradecemos mucho y tu hora y todo, moverlo del día. Muy agradecidos y como siempre, admirando tu trabajo. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí, es un gusto ver a personas conocidas y a personas con mucho cariño y que disfruté mucho trabajar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Nos despedimos como sociedad. Te agradecemos mucho. Ya Fer te dijo todo lo que te estimamos. Sin duda que te vamos a seguir molestando y vamos a disfrutar de tus conocimientos en otro momento. Muchas gracias, Alejandra. Sabemos que es muy tarde por allá y vas a ir a descansar. Te agradecemos mucho. Gracias por todo. Que tengas buena tarde. Cuídate. Un abrazo. Un gusto enorme verte. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego, saludos. Nos vemos, doctor.